Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un domingo más a nuestra conexión como Iglesia Nuevo Comienzo. Estamos contentos por tener este tiempo con ustedes. Les quería pedir dos favores antes de comenzar a enseñar. Número uno, que por favor me puedan confirmar que se ve y se escucha bien, por favor. Y número dos, darte la oportunidad que puedas compartir en tus redes sociales. Cuando ustedes me digan, estemos listos, comenzamos con la enseñanza. ¿Ok? Muchas gracias. Parece que se escucha bien. Felicitamos a todos los que están contentos por la victoria de la selección de Argentina. Y bueno, a ver qué pasa esta tarde en Europa con Italia e Inglaterra. Bueno, ¿están todos listos? Vamos a comenzar. ¿Qué les parece? La semana pasada estuvimos hablando acerca de 1 Corintios, capítulo 1. Estuvimos dando un viaje por todo el capítulo, introdujimos el segundo capítulo y básicamente dimos una idea que para mí es muy importante y me gustaría seguir reforzando esta idea. Es la necesidad de que los cristianos abracemos, deseemos, anhelemos y queramos vivir en el poder, en la sabiduría de Dios. Ambos están a nuestra disposición por medio de Jesucristo. Y recuerda que el mensaje o el epicentro de esta serie es la necesidad que tenemos de todos los cristianos de volver a las Escrituras, de volver a la palabra. Y dentro de volver a la palabra, vengo semanas diciendo a qué palabra necesitamos volver. Y vuelvo a recalcar lo mismo, sin ánimo de ofender a nadie. Y los que me conocen saben que promuevo el estudio de la palabra, pero es bueno aprender todo en la Biblia, todo lo que está en la Biblia es bueno, pero en lo que necesitamos ser expertos los cristianos es en el Evangelio, necesitamos ser expertos en el Nuevo Pacto, necesitamos ser expertos en conocer qué es lo que nuestro Señor Jesucristo consiguió para nosotros. Y volver a creer. Yo creo firmemente que necesitamos volver a creer. Necesitamos volver a la esencia. Necesitamos volver a lo genuino, a lo verdadero. No entrar en disputas, en cuestiones necias. Pablo lo decía. Miren en Colosenses capítulo 2. Vamos a verlo simplemente para que usted lo vea. Colosenses capítulo 2. Hay más lugares donde lo dice, pero aquí en Colosenses está bastante claro. Colosenses 2.8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Es decir, podemos ser engañados. ¿Y cuándo somos engañados? Cuando dejamos que las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, que no están conforme a Cristo, sea lo que copen nuestra atención. Por eso, algo muy importante dentro de una vida cristiana victoriosa tiene que ver con el prestar atención. ¿A qué le presto atención? Y escúchame, quien decide a qué prestar la atención eres tú. Por tanto, vamos a tener que empezar a tomar un poquito de responsabilidad sobre nuestros resultados. Anote por ahí. Voy a tener que empezar a tomar una cierta responsabilidad y dejar de escudarme en terceros
respecto a los resultados de mi vida, porque algo que es sumamente importante, determinante o clave en tu vida de fe es aquello a lo que tú prestas atención. Y eres tú, y solamente tú, y únicamente tú, y exclusivamente tú, quien decide a qué y a quién prestarle atención. Yo he decidido prestarle atención a Jesús. He decidido prestarle atención a la palabra. Y he decidido reconocer que no lo sé todo y que necesito aprender. Y que necesito aprender a Cristo. Porque en Él, versículo 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es en Jesucristo que nosotros somos más que vencedores. Es en Jesús que somos hijos de Dios. Es en Jesús que somos la justicia de Dios en Cristo. Es en Jesús que tenemos a nuestra disposición sabiduría y poder. No nos vayamos del tema, yo no me estoy olvidando de lo que estoy enseñando. Necesito que tú prestes atención a esto. Tú vas a necesitar el poder y la sabiduría de Dios para manejar todos los asuntos de tu vida. Y la sabiduría y el poder de Dios están disponibles en Jesucristo. Amén. En Colosenses en Primera de Corintios, donde nos quedamos la semana pasada, Primera de Corintios capítulo 2. Hablamos hasta el versículo 5 y vamos a continuar, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, escuchen, hemos dicho que aquellos que creen en Jesucristo, que creen que Jesús fue crucificado por nuestros pecados, que Él murió por nuestra culpabilidad, tomó nuestra culpabilidad y resucitó dándonos su inocencia, los que creemos en esta obra, tenemos el poder de Dios. Estamos creyendo en la fe verdadera que nos proporciona el poder de Dios, el cual podemos usar en todos los asuntos de nuestra vida. Pero no solamente el poder de Dios está a nuestra disposición, sino que también tenemos a nuestra disposición una sabiduría. Y digo una porque hay varias sabidurías. Y esto es importante. Es importante entender que cuando hablamos de sabiduría los cristianos, estamos hablando de la sabiduría de Dios. Y escúcheme, el mundo, la gente que no quiere creer, nunca va a poder entender la sabiduría de Dios. Por mucho que estudie la Biblia, por mucho que indague en ella, nunca entenderá las profundidades de los misterios de Dios, porque las revelaciones del Padre están destinadas para los hijos. Por eso Pablo dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros. Escucha, Dios no te ha escondido nada. Todo lo que Dios planificó, lo planificó apuntando a Jesucristo, y de Jesucristo te apuntaba a ti. Por medio de Jesús te apuntaba a ti. Y no hay nada escondido para ti. No le des más vuelta. No quieras buscarle 5 patas al gato. La sabiduría de Dios que Pablo está hablando tiene que ver con el amor de Dios desde la eternidad, que planificó antes de la fundación del mundo
antes de que Adán y Eva cometieran el error. Porque Dios nunca ha escogido por sorpresa. Antes de la fundación del mundo, Dios ya planificó que pagaría el precio de tu liberación y de tu adopción. ¿Ok? Cuando Adán y Eva fallan, Dios lo vuelve a anunciar en Génesis 3:15. Y la simiente de la mujer le aplastará la cabeza al diablo. A la simiente de la serpiente, refiriéndose al diablo. La sabiduría de Dios es revelada a los hijos. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Lo vamos a estudiar. Pero quiero que tengas claro que nada de lo que venga de Dios se te oculta a ti. Anote, Dios no me oculta nada. Todo lo que Dios ha planificado para mí está disponible para mí. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 10 que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo sabe todas las cosas de Dios. Y el Espíritu Santo está dentro de mí para revelarme las cosas del Padre. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Jesús nos enseñó las cosas que le enseñó el Padre, que le mandó el Padre. Y el Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús nos enseñó. Esto es así. Pero qué interesante el versículo 9, porque ha sido usado para hablar de muchas cosas, menos hablar de la sabiduría de Dios. Y está hablando de la sabiduría de Dios. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, tú amas a Dios porque tú crees en Dios, tú creíste en Jesucristo, naciste de nuevo. A esos son los que se refiere a los que aman a Dios. Los que aman a Dios no son los que nunca fallan. Por algunos dicen, tú amas a Dios, no hagas esto. No, no es tu amor por Dios lo que te da el poder para vivir en santidad. Es el poder de Dios y la obra de santificación que Dios ha hecho en ti por medio de Cristo, lo que te da el poder y la sabiduría para caminar en lo que a Dios le agrada, diciendo no a lo que te hace daño y sí a lo que te hace bien. Es todo lo contrario. Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni nació en el corazón de ninguna persona. Dios las preparó para ti que crees en Él. Es decir, todo está dispuesto para ti. ¿Tú amas a Dios? Dios tiene cosas buenas preparadas para ti. ¿Significa esto que Dios no ama a todos? No. Por eso no habla del amor de Dios, sino de tu amor. Porque Dios ha tenido buenos pensamientos para toda la humanidad. Pero aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que deciden amarlo, tienen que saber que Dios ha preparado cosas para ustedes que ojo no vio, ni oído yo, ni han salido del pensamiento al corazón de las personas. Nadie es capaz de pensar cosas tan grandes como las que Dios ha planificado para ti. Y esto es maravilloso, saber que Dios piensa bien de ti. ¿Por qué necesitamos volver a la palabra? Necesitamos volver a la palabra porque en la palabra vamos a descubrir realmente las buenas cosas que Dios tiene para nosotros. Si nos dejamos guiar por la vida, si nos dejamos guiar por las circunstancias, si nos dejamos guiar por lo bueno o lo malo que nos hacen los demás, o lo bueno y lo malo que nos suceden, porque en la vida suceden cosas buenas y malas, ¿sí o no? Y algunas nos superan. Si nos dejamos guiar por eso, estamos perdidos. Necesitamos volver a descansar en el Señor. Necesitamos volver a la palabra, porque en ella encontraremos descanso. En ella encontraremos perdón de pecados. En ella encontraremos paz. En la palabra encontraremos descanso, reposo, inteligencia, consejos buenos para tomar buenas decisiones. Yo muchas veces cuando leo la Biblia digo, ay Señor, lo estoy embarrando en esta área, pero menos mal que tu palabra me muestra un camino mejor. A veces no sabemos por qué nos van mal las cosas y es porque estamos
practicando principios equivocados. Y cuando vamos a la palabra, con una actitud de dejarnos enseñar, decimos, wow, con razón me estaba yendo mal, estaba tomando malas decisiones. Pero no es para condenarnos, sino para corregir. En la vida hay que aprender a tener la humildad de dejarnos enseñar. No lo hacemos todo bien, anoten, no lo hacemos todo bien. Y si sabemos que no hacemos todo bien, tener una actitud de no dejarnos ayudar y no dejarnos enseñar es muy peligrosa. Porque el que hace mal y no tiene la humildad de corregir sus errores, está destinado al fracaso. Por ejemplo, la Biblia enseña que el perezoso se prepara para que la escasez y la calamidad venga como un ejército armado. Los que me conocen saben que soy un defensor aférrimo del trabajo. Me encanta el trabajo. Creo que el trabajo es un principio espiritual. El trabajo no apareció después del pecado de Adán y Eva. El trabajo apareció en Génesis 1, donde Dios le dijo, fructificad y llenad la tierra, multiplicaos. Es trabajo. El trabajo es una bendición. Es bendición estar trabajando. ¿Amén? Soy un defensor aférrimo, como dije ahora. Pero podemos trabajar sin inteligencia. Y Emanuel me conoce en pleno apogeo. Pero a veces trabajamos sin inteligencia y sin sabiduría. Y necesitamos saber que Dios planificó cosas buenas para nosotros. Dios planificó que nos vaya bien. Y cuando no nos dejamos aconsejar por la palabra, nos va a ir mal. Escúcheme. Nadie sabe cómo tener éxito en la familia. Está bien los coaches, está bien, no sé, todas las cosas que usted quiera practicar, pero necesitamos a Dios en nuestra familia porque Dios creó la familia. Yo necesito que Dios me enseñe a ser mejor esposo. Y mi esposa necesita que Dios le enseñe a ser mejor esposa. Yo necesito que Dios me enseñe a ser mejor padre para mis 2 hijos. Y mis hijos necesitan que la palabra les enseñe a ser mejores hijos. En todas las áreas de la vida, en las finanzas, hay tantos consejos financieros en la Biblia que si los practicáramos nos iría muy bien. Necesitamos volver a la palabra, porque en la palabra tenemos sabiduría. Y acabamos de leer que el Espíritu Santo está dentro de nosotros para que nada esté escondido de nosotros. Hay gente que dice, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Es imposible. Si tú eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo está dentro de ti, tú vas a entender la palabra. Yo cada vez que leo aprendo cosas nuevas sobre lo mismo que leí. Necesitamos volver a una fe de verdad, a una fe de corazón, a una fe sin leyes, a una fe de amor, a una fe de confianza y descanso, a una fe que está basada en Jesucristo, como decía Colosenses, que nadie os engañe. Tu fe ha de estar fundamentada en Jesucristo y no en la sabiduría de los hombres. Es muy importante. Dios sabe más que nosotros. Número 1. Número 2. Dios quiere que sepamos tanto como Él. Es una buena noticia, anótelo. Dios sabe más que yo, pero Dios quiere que yo sepa tanto como Él. Anótelo, por favor. Aleluya. Dios quiere que me vaya bien. Hay cosas en nuestra vida que no nos gustan, pero ni por un segundo aceptemos que Dios está de acuerdo con que nos vaya mal. Yo tengo que reconocer que la mayoría de las veces que me va mal es porque fui un cabezón y actué sin la palabra y sin hacerle caso al Espíritu Santo, es la verdad. Y si usted es sincero, dirán lo mismo que yo y escribirán por ahí, amén, ay, o es verdad, pastor, o algo. Pero
Hay que ser humilde y reconocer cuando uno comete errores y le va mal. Y a veces la gente dice, ¿no? Es que estoy en un proceso de Dios. Es mentira un proceso de Dios. Fue que tú tomaste una mala decisión, te fue mal, y ahora Dios que te ama te está sacando de ahí. Pero Dios te está sacando, Dios no te metió ahí. Es verdad, es decir, estoy en un desierto, pastor. ¿Qué desierto? Si Dios nunca te quiso llevar a un desierto. Jamás la Biblia habla de los desiertos para los cristianos. La Biblia habla de bendición, la Biblia habla de estar sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo, y la Biblia habla de una iglesia que camina en poder y en sabiduría. Es así. Gloria a Dios. Mira, vengan conmigo a Mateo, va. Mateo 16. No sé cómo vamos de tiempo, pero cuando nos reunimos en la iglesia me van marcando el tiempo. Ahora estoy en la oficina y no me quiero tampoco exceder. Pero vuelvo a recalcar lo mismo que yo vengo diciendo varias semanas. La palabra a la que necesitamos volver es a la palabra de Cristo, porque en ella hay poder y sabiduría. Y escúcheme, tú y yo necesitamos poder y sabiduría. Vino la pandemia y la gente se dio cuenta. Gracias Noelia. La gente se dio cuenta que no somos tan fuertes, que no sabemos tanto. Aquí ha muerto gente con dinero y sin dinero, ¿no? Como dice la canción, con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero, ¿no? Pero aquí murió gente con recursos y sin recursos. Y el mundo ha sufrido mucho por culpa de la pandemia. Y una de las cosas que nos tiene que hacer pensar todo lo que se ha vivido es que vivir esta vida sin saber que Dios está con nosotros es una locura. Vivir con los ojos cerrados es una locura. Vivir como si todo estuviera bien es una locura. Lo que necesitamos es saber que Dios está con nosotros. Y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando estamos en pleno apogeo de la pandemia, yo descansé en la palabra que dice: ninguna plaga tocará tu morada. La palabra lo dice: ninguna plaga tocará tu morada. Todo lo que venga contra mí por 7 caminos huirá delante de mí. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Y Dios condenará toda lengua que se levante contra mí en juicio. Aunque ande en medio del valle de sombra de muerte, no tendré miedo, porque Dios está conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Gloria a Dios. Este es mi descanso. Mi descanso no fueron las medicinas. Bendecimos a los doctores, bendecimos a los científicos. Le damos las gracias por el esfuerzo que están haciendo para seguir investigando. Y aunque tienen vacunas, sé que siguen investigando para mejorarlas. Animo a todos a que sigan las indicaciones sanitarias de vacunación y de protección. Pero mi seguridad no está ahí. Mi seguridad está en Cristo. A mí me pone triste cuando sé que la gente está sufriendo. Y lo que me pone más triste es saber que la mayoría de los sufrimientos son porque las personas están confiando en cosas que no son Dios. Y nosotros como iglesia, hermano, tenemos que hacer algunos cambios en nuestra forma de predicar el Evangelio. Estoy pensando cómo decirlo con amor. Necesitamos presentarles a los que nos rodean que Dios está cerca, que Dios no está lejos, y que Dios no solamente habla de ir al cielo, sino que habla de sanidad, de protección, de provisión, de no tener miedo. Yo les prometo que voy a escribir un libro
que se va a dedicar única y exclusivamente a enseñar que no debemos tener miedo, que debemos estar seguros, confiados, descansando en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. A esa palabra es la que yo quiero que volvamos. Volvamos a la palabra que confiaba, que descansaba. Me encantaba cuando era niño. Hoy me enseñó mi esposa un vídeo divertido de 2 loros cantando himnos cristianos. Pero las canciones que cantaban eran maravillosas. Hablaban de confiar en el Señor. Hablaban de que están en Cristo. Hablaban de alabar al Señor. Qué maravillosa es la fe de verdad. La fe sin religión, la fe sin apariencia, la fe sin miedos, la fe del corazón. Y yo creo que Jesús predicó una fe de corazón. Y quiero hablarles de esto en los últimos minutos. Mateo capítulo 16, si quieren anotarlo ahí. Mateo 16, del 13 al 20. Mateo 16, del 13 al 20. De este pasaje yo saqué una serie de unas 20 enseñanzas que se titulaban ¿Para qué vino Cristo? Algún día la volveré a enseñar. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios, del hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esta es la clave. Todo el mundo tiene una opinión de Dios. Todo el mundo tiene una opinión de Jesús. Me encanta Jesús. Me encanta su forma de enseñar. Me gustaría aprender más a enseñar como Jesús. Y Él le suelta de una ahí: ¿y para ti quién soy? Está bien, ya sabes lo que dice todo el mundo. Ya sabemos que Radio Macuto funciona en todas las generaciones de la historia y en todo lugar, estatus social, económico y político. El boca a boca funciona siempre. Y todos sabemos a quién hay que decirle algo para que se enteren todos, ¿no? Pero Jesús no le interesaba el chisme. Jesús les estaba haciendo pensar. ¿Quién soy yo para ustedes? Piensa un momento. ¿Quién es Jesús para mí? A esa palabra a la que necesitas volver. Yo te digo, vuelva a la palabra, y volver a la palabra es volver a Jesús. Vale, ¿quién es Jesús? Pues bueno, practicando lo que dije antes, que Dios no le esconde nada a sus hijos. Versículo 16, respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Ay, qué maravilloso! Dios te hace entender las cosas. Aquí no se trata de los más listos, los más guapos o los más altos. Se trata de que Dios esté contigo y ya está. Eso es lo que hace la diferencia. El Espíritu Santo está dentro de ti para que tú entiendas las cosas de Dios. Y Pedro respondió algo maravilloso. Hasta ese momento se llamaba Simón. La palabra Simón significa caña quebrada, movida por el viento, es decir, una persona inestable. Y ahora te explicaré por qué es importante esto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo significa Mesías. La palabra Cristo es el ungido. Es decir, aquel que fue profetizado que vendría para liberarnos. Cuando Pedro dice tú eres el Cristo, está diciendo tú eres el ungido, el que fue prometido desde antes de la fundación del mundo, que vendría para aplastar la cabeza al diablo
y para redimirnos y darnos victoria, liberarnos y hacernos hijos de Dios. Tú eres el cumplimiento de las promesas de Dios. Gloria a Dios. Y eres el hijo del Dios viviente. Por tanto, la gran revelación de la iglesia, o la gran revelación donde la fe de la iglesia debe descansar, es en quién es Jesucristo. Jesús es el Cristo, el ungido, el prometido y enviado por Dios Padre, nuestro Dios todopoderoso y vivo. Él es el que vino para deshacer las obras del diablo. Él es el que vino para reconciliarnos con Dios. Él fue el que vino para darnos una nueva identidad donde somos hechos hijos de Dios. Él es el que nos da la sabiduría y el poder de Dios. Versículo 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Recuerden, Simón, caña quebrada, movida por el viento, es decir, una persona inestable. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro. Pedro viene del griego Petra, que significa piedra. Es decir, tú, que hasta hoy has sido una persona inestable, insegura, que siempre la está liando, yo voy a trabajar contigo para que te vuelvas una persona fuerte, estable, segura, porque para la iglesia tú vas a ser una piedra, vas a ser un líder, vas a ser una persona importante y vas a ser el plan de Dios. Aleluya. Pero cuidado, esto es una palabra específica que Dios le da a Pedro. Un cambio de identidad y mentalidad. Dios te trae un cambio de mentalidad, un cambio de identidad, un entender que tú eres mayor que todas las cosas porque el mayor está en ti. Dios quiere que tú entiendas que cuando conoces a Cristo, la identidad que tú tienes cambia. Tu identidad se vuelve fuerte, estable, segura, firme, próspera, vencedora, exitosa, llena de vida, llena de proceso, de proyección, llena de propósito, llena de pasión. Tu vida cambia radicalmente, pero cambia desde dentro y tienes que dejar que te cambie fuera. Escúcheme, el cambio que viene en tu interior, por favor, déjalo salir fuera y que cambie tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, tu forma de hablar y tu forma de actuar, que realmente te conviertas en una representación externa de lo que ya eres en tu interior. Eres una nueva criatura creado en Cristo Jesús para buenas obras, con la capacidad, tienes el poder, tienes la sabiduría que provienen de Dios para caminar una vida cristiana victoriosa. Gloria a Dios. Interesante, Dios cogió a un hombre en una barca pescando y lo convirtió en uno de los líderes más grandes de la humanidad. Anote esto. Anote, por favor. Jesús se encontró con un hombre pescando en una barca y lo transformó en uno de los mayores líderes reconocidos en la humanidad. Muchos mensajes en la iglesia y extra iglesia tratan de alimentar tu autoestima. Y no digo que sea malo tener autoestima. Pero no hay poder en la autoestima. Hay poder en Cristo. La autoestima te hace sentir bien, te anima, te libera de complejos y te
hace que te atrevas a hacer más cosas en la vida. Eso es bueno. Pero cuando hay que enfrentar desafíos en la vida, lo que necesitamos es poder. Y por muy bien que tú pienses de ti, ante un cáncer, lo que necesitas es poder sanador. Ante un problema financiero, una crisis mundial, necesitas el poder, la sabiduría de Dios. Ante una crisis matrimonial, lo que necesitas es el poder y la sabiduría de Dios. Dios no quiere que pienses bien de ti. Dios quiere que descubras lo bueno que tú eres en Él. Dios quiere que descubras todo lo bueno que ya tienes por medio de Jesús y que aprendas a echar mano de ello y usarlo con gozo, con alegría, con confianza, con seguridad, la seguridad que te da ser un hijo de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es interesante porque Jesús le dice a Pedro, tú eres una piedra. Y Pedro en su epístola dice que todos los cristianos somos piedras vivas. Todos nosotros somos piedras vivas en Cristo Jesús. La iglesia no está sostenida en Pedro, no está sostenida en un líder religioso, ni una persona carismática. La iglesia está sostenida en la roca. Jesús le dice a Simón que él es una piedra, Pedro, pero nos dice a la iglesia que la iglesia está sostenida en la roca. La roca es Jesús. La roca es el Cristo. La roca es el ungido. La roca es que se cumplieron todas las promesas dadas por Dios a través de Jesucristo. Y cuando la iglesia entiende sobre qué roca está establecida, que es Cristo Jesús, entiende que ninguna trampa, ninguna puerta, ningún impedimento que el diablo pueda poner puede frenar el avance de la iglesia. Y esto me lleva a un lugar, voy a ir terminando, me lleva a un lugar. La iglesia tiene que abandonar la mentalidad del soportar. Anote. La iglesia debe abandonar la mentalidad de soportar o de resistir. La iglesia, según Jesús, está en avance continuo, porque habla de que las puertas del Hades, es decir, la maldición, el Hades, que es la entrepuerta del infierno, trata de que no avancemos, pero no puede. Nada que la maldición pueda poner puede frenar el avance. Anote, la iglesia fue llamada a avanzar. De hecho, la palabra iglesia, que viene del griego eclesía, significa los llamados afuera. Es decir, anote esto, la iglesia es sinónimo de avance, de acción y de gobierno. Nunca fuimos llamados a soportar los golpes de la vida. Yo sé que suena romántico, sé que canciones hermosas, pero la iglesia nunca fue concebida por Dios para ser un saco de boxeo, jamás. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano. Y Cristo es el ungido, Cristo es el Mesías. Y el Mesías prometido, dice la Biblia, que le aplastaría la cabeza al diablo. Y la Biblia dice, en Colosenses 2, que Jesucristo exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, en el Calvario. Y cuando la palabra dice los despojó, significa que los redujo a nada. Es decir, según Dios, por medio de Jesucristo,
el diablo, los demonios, la maldición no tienen ningún poder sobre la iglesia. Sobre la iglesia que avanza, sobre la iglesia que entiende que está en Cristo. Entonces dice, las puertas del Hades no te van a poder frenar. Versículo 19 y 20. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, la iglesia tiene el poder de Dios y la sabiduría de Dios, tanto que la iglesia avanza, el cielo avanza. Ata lo que te hace daño y se va a atar desde el cielo. El cielo te va a respaldar. Tienes el respaldo total del cielo. En el nombre de Jesús no permito la enfermedad. En el nombre de Jesús no permito la carencia. En el nombre de Jesús no permito el fracaso. En el nombre de Jesús no permito que nada que suceda en mi día a día me paralice, sino que yo camino en la sabiduría de Dios. En el nombre de Jesús yo desato bendición sobre mi vida. Desato que la sabiduría de Dios está sobre mí. No voy a permitir que nada me frene, sino que voy a vivir confiado en la sabiduría y el poder de Dios. Cuando hay un síntoma de enfermedad en mi cuerpo, voy a desatar la sanidad de Dios sobre mi cuerpo. En el nombre de Jesús voy a hablar y caminar en lo que la palabra dice que me pertenece en Jesucristo. Pero esto es un tema mucho más profundo, mucho más exhaustivo. Te he dado algunas premisas o primicias, anótelo como quiera, porque la verdad las dos, hay mucho que aprender. Está maravilloso el Evangelio. Por favor, dígame la verdad. ¿No cree que este Evangelio sí vale el esfuerzo escucharlo? Sí vale el esfuerzo, sí vale el seguir a Jesús. Sí vale volver a la palabra. Vamos, tómelo como una prioridad. Vuelva a la palabra, abrace la palabra, crea la palabra. Para ello tiene que leerla, tiene que escucharla y deje que el Espíritu Santo le ayude a practicarla. Nos va a ir bien, nos va a ir bien. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por estar ahí, gracias por recibir la palabra. Me alegró que vi personas nuevas que se estaban conectando. Gracias por conectar en sus redes sociales y sobre todo anoten comentarios, preguntas, estamos a su disposición. Gracias a los que hay personas que me escriben y te animo a que tú lo hagas a través de Messenger para hacer preguntas o para comentar testimonios. Hay gente que está experimentando testimonios a través de esta serie. Así que seguimos adelante. Feliz semana. Chao.